La metáfora más presente cuando se habla de integración es la de los caminos. Ese concepto estuvo presente en los discursos de Asunción cuando se creó el Mercosur. Del dicho aquel a estos hechos, lo que hay es un camino maltrecho. Aquella autopista por la que transitarían bienes y personas casi sin pagar peaje se ha transformado en un camino vecinal que con suerte te lleva a un puente roto. Puentes además dinamitados por lo que parecía hasta hace poco ficción, ciencia ficción, el proteccionismo. Resulta que hoy es una novela basada en hechos reales. Es el tema central de todas las voces, esto del Mercosur, estos nuevos cimbronazos. Claro, cuando hablamos de esos caminos, llenos de baches, de pozos, obliga a maniobras bruscas, entonces uno anda zigzagueando y esto ha comprometido severamente la calma del sistema político y también de los gobiernos. Ese es el tema que estaremos tratando de fondo aquí en Todas las Voces con invitados muy calificados. Está con nosotros Carlos Uriarte de la Federación Rural. También nos acompaña el senador Jorge Saravia del Parlasur y Ricardo de Izaguirre del Instituto Nacional de la Leche. En este caso puntualmente sobre estos últimos acontecimientos de los que todos hemos escuchado hablar y hemos leído por estas horas. Pero vayamos a un primer informe. Se decidió un homenaje al Che Guevara en la Cámara de Representantes y las aguas se dividieron. Informe. Tenemos que empezar agradeciendo al gobierno y al pueblo de Uruguay. El 9 de octubre se cumplieron 50 años del fallecimiento de Ernesto Che Guevara. En nuestro país, la Cámara de Diputados lo homenajeó. Esta iniciativa fue impulsada por el diputado comunista Gerardo Núñez, pero parte de la oposición no estuvo de acuerdo con el homenaje. Diferentes diputados dieron su opinión en Twitter. Alejandro Sánchez. Ayer, en Cámara de Diputados, rendimos homenaje al comandante Che Guevara. El viernes, como todos los años, lo hacemos en la calle y con la gente. Ope Pasquet. Hoy, la Cámara de Diputados rendirá homenaje al Che Guevara. No entraré a sala. Admiro al hombre de clemencia para los vencidos, no a quien fusilaba a los vencidos. Adrián Peña. Al igual que Ope Pasquet, no asistiré al homenaje al Che Guevara. No comprendo cómo se propuso en el símbolo máximo de democracia y república. Jaime Mario Trobo. Cámara de Diputados de Uruguay realizará homenaje a Che Guevara. No participaré para homenajearlo, sino para recordar su prédica ideológica violenta. Bueno, este es el primer tema que tenemos. No está Conrado Hughes, otra vez de viaje. Quiero saludar a Miguel Mansi, a los demás ya los vi hoy en el correr del día. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué tuit hubiera escrito usted? Cuidado con los asesinos seriales. Así no. Sí. Cuidado con los asesinos seriales. Le sobra una cantidad de caracteres. Me sobra un montón. De cualquier manera creo que vale la pena rescatar que al cabo de 50 años se está empezando a revisar el mito y ya empiezan a emerger otras versiones un poco más realistas. Pero ¿puedo meter una postilla de entrada? Porque todo el mundo habla del Che, pero a mí se me ocurrió que sería bueno dejar hablar al Che en lugar de hablar de él. Y para eso tomo una cita que recojo de este estupendo libro de Luis Nieto, que hace poco salió a la venta, La guerrilla innecesaria, que hablando de Cuba y todas esas cosas, dice por ahí, cita un párrafo del Che que recoge de El socialismo y el hombre en Cuba, y dice así, comillas, habla el Che. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Entonces yo digo, ¿a qué figura, a qué persona homenajean en la Cámara de Diputados? ¿De quién está hablando Gerardo Núñez, el que entró en la Cámara, que era suplente de Óscar Andrade, aquí a mi siniestra? Cuando dice reivindicar al Che es transformar, motivados por el amor, nuestras actuales circunstancias. Amor a la muerte. Óscar Andrade. Sí, yo creo que es un homenaje más que merecido.
Sería bueno que un día dedicáramos solamente a discutir el tema de la violencia en América Latina, la gestación de la violencia en América Latina. O sea, es Trujillo asesinando 10.000 haitianos en la operación Perejil, es el derrocamiento de Jacobo Arbenz que llevó después la muerte de 200.000 guatemaltecos, es la circunstancia brutal de Honduras, ese golpe de Estado en Dominicana, o sea, cuando habla de a quién enfrentaban en América Latina, el Che, que vivió ese proceso, es Batista con la dictadura en Cuba, que primera medida que toma es liberar al asesino de Jesús Meléndez, líder campesino, ¿no? La primera medida que toma es amnistiar o sea, a ese nivel de enfrentamiento que tuvo que ver con golpes violentos en Bolivia, después golpes violentos en Brasil, después el derrocamiento de Allende, a esa historia larga de intervenciones en América Latina muy dura y a la épica de la Revolución Cubana. Yo creo el funcionamiento de los vencidos. No, yo creo que no hay duda. A ver, de Artigas se decía lo mismo. Es más, el Che estuvo en Uruguay, de Artigas se decía lo mismo. No, Artigas se devolvió a zarratear a los enemigos encadenados. De Artigas se decía lo mismo. De Artigas se decía lo mismo y lo puedo demostrar. El verdugo de Buenos Aires le devuelve encadenados a unos alcahuetes. Y lo puedo demostrar. Los libelos que hablaban de Artigas hablaban peor que el Che. Pero esto lo escriben los cubanos, no lo digo yo. Ahora, es más, colocado acá en la conferencia de prensa en el 61, ¿no? Parte de la salida que dice Guevara, el día que mataron a Arbelio Ramírez, ¿no? Alguien lo mató a Arbelio Ramírez, o se mató solo. Se suicidó el profesor que fue al acto del Paraninfo, se mató solo, o se mataron solo. Las muertes no, de Guevara? Miremos el tema de la violencia y hagámonos cargo. Mamá, o el Medellín no existió, ¿cuántas o veces se lo tengo que decir? o porque más Mate Juan no estaba habilitado a matar Pedro. Yo lo que digo es, sí, fue una revolución insurgente. En una revolución se mata o se muere, ¿no? Ahora, mirá que la revolución artiguista no se hizo con lluvia de corazones, y Aparicio Saravia no fue a Masoyer a la rueda, ¿no? Pues yo parece que la historia de los pueblos de América Latina se hizo... Mónica. Me parece que quizá tengamos que poner en contexto el tema a la luz de los tiempos que vivimos hoy. Y mirando en perspectiva de en qué época surgió el Che y por qué actuó como actuó en esto que están diciendo Miguel y Óscar. El Che Guevara es un producto de una época donde la violencia se endiosaba un poco, era una característica propia de los tiempos, donde la izquierda cuestionaba lo que llamaba la democracia formal y estaba apoyando sobre todo las tesis de lograr la revolución por caminos violentos. Y es verdad que esto también de alguna forma era una respuesta a una violencia que no vivió en nuestro país, pero que sí en América Latina había sido durante los más de 100 años de independencia, habían tenido dictaduras tras dictadura con brutalidades militares de todo tipo. Es verdad que después, a la luz de los hechos, uno ve que el Che embarcó a toda una generación y quizás a más, y sobre todo a muchos no europeos, en aquella cosa romántica, ¿no? Lo que dice, hay una canción de un español, que yo la verdad que odio esa canción porque dice, en una letra dice, tierna guerrilla urbana, ¿no? Hablando de su padre, cuéntame papá, cómo eran aquellos tiempos, dice que tierna guerrilla. Yo decía, ¿cómo tierna? Lo que pasó a la cantidad de gente de todos los bandos, eso tiene cualquier cosa menos tierno. Pero también hay que entender qué se quiso poner en el Che. Se quiso poner una década de los 60 de idealistas, una época de cierto, esa cosa que decían de la valentía, por no usar otros términos, que tenía el Che y que fue endiosada, y que fue así. Es cuestionable, obviamente. Yo no hubiera hecho un homenaje en el Parlamento porque hoy tenemos otro tipo de democracia. Pero hay que entenderlo a la luz de los tiempos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿cómo estás? Estaba escuchando atentamente lo que decía Mónica y coincido, sí, en que hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Sobre la figura del Che Guevara, sí, hacer una pequeña reflexión simplemente para acotar cómo ha trascendido a los años y mucha gente joven todavía sigue usando la remera con el Che Guevara, ¿no? Con la imagen del Che Guevara. Lo que yo me pregunto es,
cuántas veces realmente leemos sobre la historia y mirando con los diferentes caleidoscopios, porque uno puede flechar también leyendo sobre algo que tal vez no vivió, y estoy hablando de los jóvenes, si solamente mira con uno de los matices de los tantos que puede haber. Entonces lo importante de indagar, de leer con apertura mental y después cada uno de sacar evaluaciones sobre una época que es completamente diferente a la que estamos transitando en estos momentos. Bien, querías hacer un apunte, luego Mónica, y cerramos esto. Sobre lo de Mónica Sí. y sobre Dale también. La ciencia histórica discute en profundidad el tema que estaba mencionando Mónica en extenso. ¿Cómo tenemos que hacer para valorar los hechos del pasado? Y en general hay cierto consenso entre los historiadores profesionales en punto a que el pasado hay que medirlo con los parámetros de la época que se está mirando, que se está observando. Entonces, eso le permite a uno explicar, entender un montón de cosas. No le permite apoyar ni justificar. Un asesino serial es un asesino serial. Así esté rodeado de asesinos seriales en un contexto que obliga a asesinos seriales. No deja uno de juzgar a la distancia. Lo puede entender, lo puede justificar, lo puede explicar, pero la valoración es una. ¿Qué decías, Mónica? No, que lo que hay en esas remeras, que decía Ale, es una extraordinaria un afán, campaña de marketing. Un afán para de, empezar. por supuesto, ni hablar, pero sobre todo también un afán de rebeldía, una cosa de los jóvenes. Te quería contar una cosa cortita. Sí. Hace 20 años entrevisté a la hija mayor a Hildita Guevara, que no estaba bien vista. Si eras amigo de él en La Habana no quedabas bien, porque ella era crítica con la revolución. Como hoy tanta gente dentro de la revolución lo es y no tiene tantos problemas. Pero hace 22 años no estaba muy bien. Ella tenía un hijo, Canek Sánchez Guevara, que acaba de morir, escribió un par de libros sobre su abuelo, terminó exiliándose en México. El chico en el año 93 en Cuba tenía el pelo por acá y cantaba en inglés en una banda de rock. Y además tenía barba. Resulta que estaba prohibido, él era considerado sedicioso en Cuba por tener el pelo largo y la barba y por cantar en inglés. Y él decía, si mi abuelo hoy hubiera vivido en La Habana, porque en esa época, como desde los 60, ¿no? Todo el mundo estaba con los pelos cortitos y lo más que podía tener un bigote. Y él estaba como su abuelo con el pelo largo. Y él decía, cantaba en inglés, decía, si mi abuelo hubiera vivido ahora y hubiera sido joven en esta época, en Cuba, seguramente haría lo mismo que yo. También hay 2 millones de seres humanos que pueden ver gracias a los médicos cubanos en el mundo pobre. También hay 5 millones que pueden leer gracias... Y también hay uruguayos, más de 600 médicos que se graduaron allá. También hay, ¿no? O sea, la revolución no es perfecta. Tiene sus pros y sus contras. Pero yo recomiendo ver... La revolución es la tumba de la libertad, documentales. 50 Yo recomiendo ver de Oliver Stone la verdadera historia de los Estados Unidos, donde hay algunas partes que son maravillosas. Pero acá estamos 70.000 uruguayos pueden ver gracias a los médicos cubanos. Del ideal rebelde de los Gracias a jóvenes, los que es lo médicos que él cubanos. simbolizó. Bien, No estamos muchas hablando- gracias Todo por eso estas también. opiniones. Hubo un bailarín, acaso de los más extraordinarios en el mundo, que tropezó porque le pusieron algo así como tobilleras de papel. Esa podría ser la descripción de las razones que llevaron a que Julio Boca dejara la dirección del Ballet del Sodre. Cuando digo tobilleras de papel es porque la burocracia pudo más. Trastabilló al principio, pretendió incorporarse, pero aquellas tobilleras de papel al final terminaron provocando una salida de escena que a mucha gente molestó. Aquí tenemos el informe. Bien, perdón, asumo la responsabilidad. Son algunas frases que queremos compartir con ustedes en nuestra pantalla LED. Son frases que pronunció Julio Boca. Esta institución no tiene coherencia, decía allí, bueno, hablando precisamente de los aspectos administrativos, desde el momento en que se trabaja en horario de oficina. Un comentario de Boca. Mónica. Bueno, este es un proceso que como periodista, seguramente por eso me preguntabas, he seguido en el proceso de Julio Boca en el Ballet del Sodre. Era esperable que esto pasara. Yo pensé que iba a pasar antes y que Julio Boca no iba a soportar los 7 años y meses que soportó, no por culpa de nadie, simplemente porque él llegó a una estructura que era muy difícil de aplicar el plan que tenía y que era... a él se le dio, la verdad, al Ballet Nacional se le dieron todas las facilidades, en principio desde el punto de vista económico, y un gran apoyo político para que él pudiera llevar adelante su proyecto, y de hecho lo logró. El problema es que se lo dieron al ballet. Y el complejo Sodre
Claro. que incluye la orquesta y que incluye los funcionarios y que incluye su dirección, siguió funcionando con parámetros que tienen que ver con la burocracia del Estado en la que está y que no son responsables los gobernantes actuales. Claro, o sea, para sino cada que es sector una debería estructura existir un que Julio está y Boca. que es muy difícil modificar. Quiero ir intercalando algunas frases para seguir abriendo los comentarios de los panelistas en este caso. Y allí hay otra, dice, lo que influye en todo caso es que gana más el que trabaja menos y gana menos el que trabaja más. Oscar. Sí, primero yo no soy experto, lo que sí vi una serie de entrevistas sobre este tema y dos conclusiones. Primero, todos los que sí saben opinan lo mismo que opina Mónica recién. El ballet tuvo el cambio más radical de la historia, ¿no? Con una inversión muy importante, más de la mitad de la plantilla extranjeros contratados especialmente a pedido de Julio Boca, la figura de Boca, que repito, yo de ballet no voy a opinar porque no sé, pero quienes sí saben... hablan de un desarrollo en términos de cantidad de gente presenciando ballet, de bailarinas, de los más grandes, claro, chocando con parte de una institucionalidad que es compleja, sobre todo en la orquesta, sobre llevó a fricciones y problemas que terminan con una pérdida importante. Yo creo que nadie va, así como celebrábamos cuando Boca estaba al frente del ballet y desde el punto de vista de la cultura importa, nadie va a dejar de lamentar que no se haya podido mantener una figura de esa característica. Otra frase de declaraciones públicas de Julio Boca. El tema de fondo es una cuestión de actitud política. Hay que ir hacia un cambio, pero no para dentro de 15 años. Miguel. Yo creo que lo de Boca es un ejemplo fabuloso de lo que puede un liderazgo. Efectivamente tomó un ballet en ruinas, desempolvó el vestuario que estaba arrumbado en algún sótano, pararon de hacer huelga, empezaron a ensayar y hoy juegan grandes ligas. Es un maravilloso ejemplo de lo que puede un liderazgo para llevar adelante un equipo, una institución. En el medio está el Sodre, que como se dijo ahora en las últimas notas de prensa que salieron a este respecto, en 14 renuncias en 14 meses. El Sodre no estuvo a la altura de Boca. Ese para mí es el titular. El Sodre no estuvo a la altura a la altura de Boca. Ajá. Y después están las curiosidades, las anécdotas. Por ejemplo, que dirige el Sodre es un comunista. Y bueno, tan comunista como es Susana Muniz en ACE, como es Arismendi en el Mides, como es Adana en el PCNT. Está orinando afuera del tarro. Fidel, no es Fidel. El chorro corre el Pero tarro. ¿cómo? Olvídese, Dorín Ibarra no es PSU. No es PSU, integrante del Fidel, asociado. Bueno, pero el problema es que no sepan de ballet, no se yo creo que eso se levanta Valle Oroño y lo escucha hablar de la huelga. Que no ha trabajado. Hoy tengo unas ganas de pelearme con un comunista. Es que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y por supuesto que es el ballet. El ballet fue la vela que llegó al barco. Atrás del ballet el Sodre recobró prestigio social. Atrás del ballet vino la orquesta. Atrás del ballet vino las salas llenas en el estudio auditorio. Dame datos, Ale. ¿Con gestión de quién? Dame datos, Deme un dato de un ejemplo exitoso de PSU. Un ejemplo de éxito. No están respetando las... A ver, por favor. Vamos a respetar a Ale Labraga, que tiene unos datos para dar, por favor. Bueno, como decía Mónica, son 7 los años de gestión de Julio Boca, que hasta diciembre estará al frente del Ballet del Sodre. Después veremos también cuál va a ser su tarea en el 2018, que obviamente que será una tarea más dirigida al trabajo en el día a día con los bailarines. Pero en estos 7 años lo que creo yo importante marcar, que se relanzó la compañía y sobre todo que se acunó en el gusto de la gente, porque el ballet debemos acordar que no fue una disciplina de lo más popular en Uruguay en los últimos años. Sin embargo, el Ballet del Sodre se ha acostumbrado gratamente a tener localidades agotadas en todas sus funciones. Es más, hay una cifra muy interesante que el propio Boca manejó, que son 106 funciones en este año 2017. Esto no ocurrió históricamente en ningún otro país, en ningún otro teatro de Latinoamérica, y sí ocurrió acá en el Ballet del Sodre. Se viene una gran gira ahora en noviembre, en diciembre se va a estrenar el Cascanueces, y para el año 2018, y esto acá creo que es una de las claves, se viene el estreno de La Bella Durmiente. Y con este nuevo espectáculo viene ni más ni menos que Ágata Ruiz de la Prada como diseñadora. Sí. Y dice Boca, tenemos ya preparado el ballet, tenemos la diseñadora, no se sabe si va a haber orquesta o no en vivo, bueno, en este complejo tan complicado de manejar, que son justamente los 6 estamentos que forman el Sodre, ¿no? Claro, los coros, las orquestas, el difícil, ballet. Es difícil saber de ballet, efectivamente, hay una técnica allí, hay que admirar simplemente con una actitud de contemplación, no entrar en aquellos detalles, pero los que saben efectivamente entienden que
yendo una vez más a la analogía con el fútbol, tuvimos a Leo Messi con ganas de nacionalizarse y lo dejamos ir. Se aburrió, se fastidió, no quiso jugar más. Eso es lo que percibe la gente. Bueno, teníamos estadio donde jugar, ¿no? No una obra inconclusa como pasó con el Sodero cuando gobernaba Mansi, ¿no? el Mercosur, ¿están de acuerdo con eso de la metáfora de los caminos? Caminos intransitables. Hoy por hoy son caminos intransitables. A propósito de caminos intransitables y que van camino a ser transitados, lo de UPM lo comentábamos en Telenoche. Hay algunas novedades que se aportaron en el informativo. Se supone que esos caminos para cuando aterrice UPM van a estar prontos. Pero hablamos de aquellos que unen o desunen en el Mercosur. Vamos a hablar de ese tema con nuestros invitados esta noche. Aquí va el informe. El Mercosur ya tiene 26 años y en su conjunto, los países que lo integran constituyen la quinta economía mundial. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y los esfuerzos dedicados, el bloque no logra convertirse en una zona de libre comercio ni en una unión aduanera perfecta. En las últimas horas, Brasil bloqueó el ingreso de lácteos a su territorio, lo que pone en jaque a la producción uruguaya. Y volvió al debate público un viejo dilema. ¿Uruguay debe quedarse en el Mercosur? ¿Tendría mejores horizontes comerciales si buscara acuerdos bilaterales? Las exportaciones de Uruguay hacia sus socios mercosureños se mantienen en los mismos niveles de la última década. El bloque no firma acuerdos comerciales de trascendencia y sus órganos internos no adoptan decisiones de importancia. En el inicio de su gestión, el canciller Rodolfo Nin Noboa exploró alternativas como un tratado de libre comercio con China, pero los socios regionales lo impiden. ¿Es el Mercosur una jaula de oro? ¿O sigue siendo una oportunidad de crecimiento para Uruguay? Opinó la gente a través de nuestra cuenta en Twitter, opinó la gente sobre este asunto en la calle. Estaremos con el micrófono de todas las voces en instantes, pero ahora quiero recibir con mucho gusto, es un privilegio estar con Ricardo de Izaguirre del Instituto Nacional de la Leche. Ricardo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. Seguía con atención el debate previo, pero allí se mantuvo quieto. El que estoy convencido de que hubiera querido participar en algunos fragmentos del debate, Jorge Saravia, senador, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Se salía de la vaina. Sí. Sí. ¿Sobre qué tema? A ver. Me hubiera metido en el tema del Che Guevara. Ah, en el tema del Che Guevara. Me hubiera metido. Pero no nos deje con las ganas. No, ahora, no voy a opinar. ¿No? Bueno, se concentra. No abro opinión. Bueno, viene además en representación del Parlasur y está. No estoy a tormenta. Estuvo en el Parlasur en el otro periodo. En el otro periodo, pero entendiendo en estos asuntos del Mercosur. A eso quería. Porque además soy de la y de acá. Claro, de al aire acá, tiene razón. Tengo muchos parientes en Brasil, incluso que integran, algunos parientes que integran incluso a Itamaraty, que son legisladores brasileños. Así que tengo bastante información y veo bien cómo... Con ese apellido, además, imagínate. Conozco cómo se maneja Brasil también. Y Carlos María Uriarte fue en su momento también presidente de la Federación Rural y está aquí como integrante de la Federación. ¿Cómo anda, Carlos? Buenas noches. Especial, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted. Claro, tenemos una circunstancia, como decíamos, muy coyuntural que les golpeó duro a un sector que venía durísimamente castigado, Ricardo. Sí, nos agarró de sorpresa. ¿Tiene algún dato así de última hora? ¿Camiones trancados? No. ¿Dificultades? Se va a respetar lo firmado, o sea, toda la documentación que hasta el momento se haya logrado hacer. Sí. Los permisos se van a cumplir. Ajá. Bueno, pero esperemos que en este periodo que esos embarques se puedan realizar. Hasta el día de hoy, los embarques acordados hasta el día de hoy van a poder ser transportados. Hoy pasaron camiones, ayer también. Bueno, y hay barcos para salir, ¿no? Claro, hay varias dimensiones en esto. Estamos de acuerdo, me imagino, en este concepto. O sea, hay cuestiones gubernativas que tienen que ver con los gobiernos de la región. También luego vienen los sectores empresariales, las agremiaciones de productores. Pero también está el productor, que es ese punto sensible que está sufriendo. Cada vez que el río suena, empieza a recoger las cosas porque se ve que el agua trae. Sí, nosotros exportamos el 70%, ¿no? Sí. Para poner Para poner en números el número, contundentes. Es un país que fue creciendo al 5% de la lechería y eso llevó a que nuestros márgenes desde el 80 para acá
nuestros márgenes de exportación aumentan. Si seguimos con ese crecimiento, llegaremos a 85, 80. El único país que no supera en porcentaje de exportación es Nueva Zelanda, que exportan 95, Sí. y eso hace que tengamos vocación porque tenemos condiciones para producir como país, por caminería, por electrificación, por la gente, por manejo del medio ambiente, pero con los problemas del mercado internacional, que los lácteos es de una variabilidad tremenda, Claro. ¿no? Pero además, a la luz de los números que usted manejó, es que mucha gente entendió como incomprensible esta actitud brasileña. Tengo algunas frases que voy a recorrer más adelante. También quiero que participe el panel luego de esta primera ronda de nuestros invitados. Pero, por ejemplo, el propio presidente Vázquez mostró su sorpresa por esta decisión brasileña. Luego tendré esas frases para compartir. Jorge, usted estaba, como dice, de un lado y del otro. Y lo que pretende el programa, en la medida de lo posible, es que tengamos algunas claves para comprender, desde el lugar de cualquier ciudadano común y corriente, ¿qué le ha pasado al ciudadano en estos años de Mercosur? Si es que le ha pasado algo, positivo, negativo, neutro, en fin. No, yo creo que los números que muestra el Mercosur hoy son no alentadores, ¿no? Ha venido de un proceso de 26 años, como se decía ahí, que cayó de la mitad de un 50% que le exportábamos a Brasil, que hoy creo que estábamos al Mercosur, hoy estamos en esta región alrededor del 23%, ¿no? Eso no quiere decir que Uruguay pegue un portazo y se vaya al Mercosur, porque acá hay dos elementos fundamentales. No es solo el tema del mercado común del sur, ¿no? Yo creo que no es solo la unión aduanera o la unión de libre comercio y los intereses comerciales que deben de tener las naciones. No nos podemos olvidar de acá está la última reserva agrícola planetaria, el último recurso de agua dulce y además las entradas fundamentales a la América del Sur, que son el Orinoco, el Amazonas y el río Paraná, para cualquier interés imperial del planeta total. Entonces, no es solo el tema comercial, hay un tema estratégico que tiene que llevarnos a pensar más allá de la unión aduanera del tema. Yo creo que en los últimos tiempos los gobernantes que han pasado, me atrevo a decirlo claramente, no ha estado a la altura de la circunstancia de generar una alianza estratégica más allá de la unión aduanera o comercial. Porque asimetrías vamos a tener siempre. Los brasileños nos van a cobrar las cuentas por esta forma, dice el presidente, ilógico. No, no es ilógico, porque si nosotros vamos a opinar políticamente dentro de Brasil o tomamos medidas como el tema que aprobamos en la rendición de cuentas, los brasileños nos van a cobrar con facturas manoseándonos. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido el Mercosur, en realidad ¿Uruguay tiene que irse? No, yo no creo. Yo creo que el Uruguay tiene que buscar flexibilizar el Mercosur para poder hacer acuerdos que lo beneficien. Pero cuando lo intentó no le fue muy bien. Y como política exterior el Uruguay tiene que pensar en los intereses nacionales, siempre por encima de cualquier afinidad política o que se pueda tener con los vecinos de la región, porque los partidos políticos, las circunstancias políticas cambian y las identidades políticas. Y los países siguen también. además en el lugar que decían. Los países están así. Ajá, Carlos. Y yo creo que hay otras perspectivas también para visualizar en estos momentos. Tenemos que primero, en cuanto al Mercosur, admitir que hemos vivido en un letargo en los últimos 10 años, por razones más que nada políticas, que el camino no fue del todo exitoso que se esperaba y hubo un gran desánimo general en su creencia hacia las posibilidades que originariamente todos teníamos cuando hablamos del mercado, que podían tener nuestros alimentos. Pero no podemos dejar de creer en el Mercosur, porque esta región va a ser la principal productora de proteína para el mundo, un mundo que la va a precisar. Esa fortaleza... Carlos, usted reivindica el Mercosur, o sea, hay que defenderlo. Hay que trabajarlo en la medida correcta, corregir los defectos, fortalecernos y como todo requiere más su maduración. La Unión Europea le llevó muchísimos años hacerlo y tenían muchas urgencias para hacerlo. Yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido y sobre todo basado en los recursos naturales que existen, que fuimos afortunados de ligarlos del destino, ¿no? Bueno, no podemos dejar de creer en el Mercosur. Allí está en el Zócalo la frase que acaba de pronunciar el integrante de la Federación Rural, Carlos Mario Uriarte. Hasta en términos estratégicos deberíamos hacerle caso a Martín Fierro. Los hermanos se han unido, ¿no? Esa es la ley primera, si no nos comen los de afuera. Bueno, algo de eso. Se habla en estos procesos de integración muchas veces de ganadores y perdedores. Miguel. La verdad que yo no creo en el Mercosur ni dejo de creer, hago cuentas.
miro las cuentas, no me parece que sea una cuestión emotiva, una cuestión ideológica, una cuestión de proximidad, una cuestión de simpatía con los actuales socios. Hago las cuentas y no me da, como acaba de decir el senador Sarabia recién. Si yo fuera asesor del presidente Tabaré Vázquez, Dios en quien no creo no lo permita nunca, le diría que aprovechar la volada ahora, saca la pata al lazo ahora, que está rodeado por gobiernos neoliberales, hambreadores de sus pueblos y payos del imperialismo yanqui. Aproveche, maestro, y sálgase del Mercosur. ¿Quién dice que no nos podemos ir del Mercosur? Se acaba de ir a Bretaña de la Unión Europea, ¿va a decir que no nos podemos ir del Mercosur? Haga 4 cuentas. No hay demasiados informes prolijos respecto a los impactos que podría provocar la salida de Uruguay del Mercosur. Pero hay uno por lo menos, que acá se dio a conocer a través de Ignacio Munjo, un informe que elaboraron un uruguayo de Yale, que se llama Lorenzo Caliendo, y un chileno que trabaja en la Reserva Federal, que se llama Fernando Parro. ¿Sabe qué dice el informe de esta gente? Si alguien tiene otro, agradecería que lo hiciera público. 1. Si el Mercosur firmara un TLC con economías avanzadas, seríamos favorecidos, sería fantástico, que es lo que no pasa ni con la Unión Europea, ni mucho menos con China, ni con otros bloques ni países importantes. 2. Si Uruguay abandonara el Mercosur y tuviéramos que asumir el arancel externo común en la región, estaríamos peor. Argentina y Brasil siempre serán para nosotros mercados clave, por más que haya disminuido el flujo comercial. Pero 3, si Uruguay abandonara el Mercosur, el arancel externo común, y firmara un TLC con economías como Estados Unidos, la Unión Europea, China, Corea o Japón, estaríamos mucho mejor. El asunto es que hay que arriesgar, ¿vio? Como siempre, salir de la zona de confort y jugarse a lo que no ha dado resultado. Haber cometido un error no es un problema, el problema es persistir en el error. Oscar. Después de 20 y pico de años es hora de revisar 26. La política anterior. A ver, primera apreciación, ¿no? Bueno, yo tengo una opinión distinta de la de Miguel, voy a tratar de fundamentarla. Los problemas de la integración regional tienen que ver con la perspectiva de desarrollo productivo. O sea, Uruguay tiene dificultades de base productiva, y la integración regional tiene que estar pensada para el desarrollo de la base productiva. Y para esa base productiva, la integración regional no es canjeable. O sea, porque la complementariedad interindustrial, la infraestructura, la matriz energética es en la región. Hay un conjunto de procesos. El porcentaje de lo que exportamos al Mercosur es menor, por suerte es menor, porque en realidad teníamos una enorme vulnerabilidad. Si hoy Uruguay tiene un desacople de la recesión que tienen Argentina y Brasil en los últimos años, entre otras cosas porque se diversificaron los mercados, y eso genera una condición de mayor fortaleza para el Uruguay, pero los productos de mayor valor agregado los exportamos acá, en la vuelta, sobre todo en la Argentina. Entonces, Argentina es poco desde el punto de vista del porcentaje de la estructura de exportación, apenas un 5%, pero es parte de una exportación que genera muchos puestos de trabajo. Entonces, la integración Unión Aduanera tiene dificultades, pero tiene aspectos, Fondo de Convergencia Estructural para tratar las asimetrías, Declaración Sociolaboral para tratar los temas, tiene capítulos que van más allá de un paradigma que es falso acá y en el mundo, que es el libre comercio. No hay libre comercio en ningún lado. Ajá. Y ninguno de los tratados que ha estado en discusión son de libre comercio. Vamos a ir pivoteando entre el panel y los invitados porque me hacía una seña Uriarte y también Ricardo. ¿Qué quería aportar, Ricardo? Para poner en números. Sí. Para nosotros el Mercosur significa arriba del 50% en los últimos 10 años de las exportaciones de lácteos. Eso es un número bien importante. El año pasado solo Brasil representó 350 millones de dólares de exportación del sector de los 566 millones que exportó el país. Es el número 1 en leche en polvo entera. O sea, de Izaguirre lo que estaba transmitiendo entonces es lo que pretendíamos. El productor hoy, si usted le pregunta al productor, ¿seguimos solo en el Mercosur? Le va a decir, por supuesto que no, o que sí. El sector apuesta al Mercosur y ha sido nuestra salida en los últimos 10 años. Bueno, entonces sí. Después de Venezuela. Después de Venezuela. Ah, bueno, ese es otro tema, pero lo vamos a tratar más adelante. Con Venezuela y ahora sin Venezuela. Claro, o sea, reitero. En el 2015 y para atrás fue sin Venezuela. En el 2016 sin Venezuela. Porque usted dice, seguimos hoy siendo... el productor, el tambero, que nos está mirando en este momento, porque por suerte tenemos una gran llegada también al sector productivo, de los pequeños y de los grandes productores. Al productor hoy le pregunta, usted como presidente del INALE, ¿seguimos en el Mercosur o tenemos la posibilidad de abrirnos? Le va a decir que sí. Nosotros tenemos 60 mercados. Exportamos desde China. ¿Por qué dice que no, Jorge?
No, porque no es solo el tema de los lácteos. China significa el 22% de las exportaciones, Brasil... Pero estamos hablando ahora del sector lácteo, por eso, sí, pero Uruguay no es solo el sector lácteo. Desde ya, por eso vamos a avanzar sobre eso. A ver, quiero con Mónica, antes... Yo quería poner sobre la mesa que la dinámica que tienen los mercados y las realidades. Cuando se comenzó a hablar del Mercosur, Brasil era el principal mercado de las carnes del Uruguay. Hoy, después de eso, se transformó en el principal exportador del mundo de carne. Y hoy está sucediendo algo parecido en la leche en Brasil. La explosión de la producción de leche en las zonas altas de Curitiba y Paraná es muy importante. Y la producción de leche en el trópico de igual forma. Entonces las exportaciones de leche que hacía tradicionalmente Uruguay a Brasil están disminuyendo y van a seguir disminuyendo. Nos sigue protegiendo el paraguas del Mercosur del 28% frente a otros que si no ya no se hubieran hecho pelota. Por eso creo que la misión del Uruguay, a mi modesto entender, es permanecer obviamente en el Mercosur, pero no descuidar los tratados de libre comercio con otras economías y diversificar y no depender de nuestros vecinos porque son, a la prueba está, impredecible. Le traslado la pregunta que le hacía al presidente del INALE. Yo sé que es una mirada de pronto reduccionista, pero si le pregunta al productor pecuario hoy, ¿seguimos o nos vamos? Le va a decir, sigamos, pero con estas condiciones. Y hay que corregir las faltas de respeto, porque esto que ocurrió ahora es una parada de los productores de 180, que son, decíamos, 1 millón de tamberos en Río Grande do Sul, contra 300.000 uruguayos, que esas asimetrías tenemos que estar protegidos porque no deben ocurrir. Y le pasó también al arrocero durante muchísimos años. Esas son cosas que si queremos una unión aduanera... Tampoco hay mucha confianza ni expectativa sobre los organismos de resolución de controversias, ¿no? Que nadie les da, si me permite la vulgaridad, nadie les da bolilla. Mónica. Sí, no, me parece que lo primero que tenemos que medir acá, porque tiene que ver con estrategia país, políticas de Estado, es nos queda otra opción que estar en el Mercosur. Digamos, estamos acá. No tenemos mucho margen de maniobra. Me parece que, bueno, tenemos que tratar de llevarla lo mejor que podemos, pero no creo que podamos, ante un Brasil que además nos trata como nos trató con este tema de la leche, decir, nos vamos de acá, ¿a dónde nos vamos a ir? Digamos, obviamente que es una aspiración de todos que nos transformemos, como ya sabemos, en exportadores a otros países, en exportadores de inteligencia, en fabricadores de productos de calidad para agregar valor por la gente y también por el valor en sí mismo para vender a otros mercados que no son la región. Pero estamos acá. Creo que discrepa contigo. Discrepa Miguel Mansi. Antes, Ale, ¿qué le consultamos a la gente en este sondeo en Twitter? Bueno, justamente lo que les preguntábamos era si Uruguay debe estar o no en el Mercosur. Sigue abierto el sondeo a través de nuestra cuenta @todaslasvoces4 y el resultado hasta el momento dice que el 42% opina que sí y el 58% opina que no, sobre más de 640 votos en este momento. Bueno, hablaron el presidente de la República, ya voy contigo, Miguel, habló también el canciller Nino Noboa, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Veamos algunos fragmentos de estas declaraciones. El método es acusar a algo o a alguien de algo sin pruebas, y el que es acusado tiene que demostrar que no es culpable, cuando en realidad el mecanismo tendría que ser el inverso. Esto surge únicamente, esto se zanja únicamente en base a negociaciones, a diálogo, a diplomacia. Y si de algún lado ha faltado eso, no ha sido del lado uruguayo. Queremos competir con reglas de juego claras y en ámbitos transparentes, y cuando hay controversias, hay ámbitos para resolver estas controversias. Estos dos últimos fragmentos responden a la conferencia, a la rueda de prensa convocada por los ministros Aguerre y Nino Noboa. La primera parte, declaraciones del presidente Tabaré Vázquez a Radio Sarandí. Las felicitaciones a Gabriel, Sergio y Raúl. Así se los conoce, Ponce de León, Silvestri y Pereira, por el logro de esta entrevista con el presidente que ha generado muchas repercusiones. Miguel. Dos apuntes. Primero, no establezcamos una falsa oposición. Que nos vayamos del Mercosur no quiere decir que dejemos de venderle a Brasil. Había un PEC antes del Mercosur, había antes un intercambio comercial antes del PEC también. O sea, hay que replantear los términos del comercio. Yo digo que en términos bilaterales que nos permitan, sacando la pata del lazo, poder negociar con otras economías, con otros países. Pero quiero llegar a un par de apuntes. Evidentemente acá nos está faltando profesionalismo, profesionalidad y habilidad para trabajar.
Fíjese lo que dice el ministro Nino Noboa. Dice que le causó sorpresa y estupor esta medida de Brasil. Y yo leo en la tapa de búsqueda de hoy que en septiembre de 2016, hace más de un año, el ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, Blairo Maggi, el mismo que anunció esta medida, transmitió la idea de limitar la entrada de lácteos uruguayos a ese país. ¿Qué se creen? ¿Que un ministro de Brasil habla por gusto porque tiene boca? ¿No se toman en serio lo que le avisa hace un año el ministro de Brasil y hoy le causa sorpresa y estupor? Le quiero avisar al canciller, al ministro de Ganadería y al presidente de la República que hay más, por si no se enteran que tomen nota. El mismo ministro Maggi dice hay una medida más drástica en el horizonte, retirar la leche del acuerdo del Mercosur. Trabajamos en esa dirección ya que esta situación se está volviendo insoportable para el productor brasileño, sigue. Entonces hay una falta de profesionalismo, una falta de capacidad para manejar la situación extrema. Lo raro de los profesionales ministros de Brasil es que estén sueltos. Porque lo que ha pasado en el último año es que ha caído preso uno atrás de otro. Claro, y tenemos gobernado, amigos, permíteme Miguel, y tenemos gobernado Brasil por un golpista que dio un golpe, que después salió pidiendo una coima a los frigoríficos, y que después hacen un juicio político, y el Parlamento, una vergüenza, yo me pude ver toda la votación donde lo exoneran por poquitos votos el juicio político, ¿no? Por una decena de votos. Aécio Neves también, el principal candidato de la oposición, pidiendo la misma coima a la misma empresa. Eso es lo que gobierna hoy Brasil. Entonces, cuando tenemos gobernado un país por una pandilla de corruptos y golpistas, Maestro, es era el imprevisible. vicepresidente de Dilma. Imprevisible, Usted era el vicepresidente de Dilma. Imprevisible, ¿no? Entonces, tenemos esa circunstancia. Lamentablemente tenemos la institucionalidad en Brasil, un estado que es penoso. No pagan mensalado. Mónica. Dejar de pagar mensalado. Está presa y estuvo presa y procesada gente cercana a Lula, no solamente gente de Temer. Ahí me parece que todos metieron el dedo y la pata de todos los Yo lo que dije, Mónica, a Dilma le dieron un impedment sin tener ni una prueba de un delito. Y a este hombre que le encontraron una coima, el mismo diputado, no es una realidad objetiva. Mónica. No, 8 minutos pidiendo una coima, luego la grabación todos las escuchamos y el mismo Parlamento dijo no. Gracias. ¿No? No, estaba diciendo que me parece que igual hay una forma de relacionamiento. Yo creo que por más que nosotros digamos, sí nos vamos y vamos a seguir negociando con Brasil, vendiéndole a Brasil y buscando otros mercados, decirle a Brasil me voy del Mercosur y darle así una patada al Mercosur no creo que sea tan fácil, porque cuando anunciamos tímidamente que íbamos a empezar a negociar un TLC con China, Brasil enseguida dijo, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Vale. Estamos en el Mercosur, claro. Vale. Algunos de nuestros televidentes ya tienen hasta un hashtag, que es UruExit. Con esto del Brexit ya hablan del UruExit, ¿no? Y muchos toman nota, y me gustaría ver, Sarabia, qué opinión tiene, acerca de la influencia, por ejemplo, del resto, sobre todo de los dos países grandes del Mercosur, con tratados que Uruguay ha querido realizar con otros bloques, ¿no? En ese tema puntual que muchos oyentes han hecho hincapié en ese tema, como por ejemplo Francisco, que dice, aprovechemos la oportunidad del UruExit porque nos hicieron perder 2 veces el tren con Estados Unidos y varios más. Sí, claro. Bueno, en el momento que se trató el tema del libre comercio con Estados Unidos, yo la verdad que me felicito que no salió, porque le vendíamos solo trimming a Estados Unidos y no hubiéramos arreglado nada. Pero en realidad, acá hay un elemento central. Lo mencionaba él, como el Mercosur y el Uruguay dentro del Mercosur tiene que buscar los canales de flexibilización en las normas del Mercosur para poder abrir otros mercados y otros acuerdos de libre comercio como el que tiene con México, como el Mercosur hizo con Israel, y buscar que se pueda hacer un tratado de libre comercio con Europa, que tampoco vamos a ganar mucho, porque Europa nos va a dar migaja. Pero ¿hasta dónde va a haber porque cintura los para lácteos eso? no van a estar arriba de la mesa y van a ponernos una cotificación de carne mucho más baja de la que aspiramos el 2004. ¿No? China, por ejemplo. Para entrar a China nosotros pagamos 150 millones de dólares de arancel, el Mercosur nos ahorra 230 millones de dólares. Se podría decir, bueno, con China, por ejemplo, ahorramos 150 millones de dólares de aranceles externos en las exportaciones de China. Esas son cifras. Ahora, ¿por qué Brasil hace estas cosas? Y hay que conocer quién manda en Brasil. Los mismos que pusieron a Dilma son los mismos que la sacaron. En Brasil, hace décadas que tiene una visión estratégica, el que manda es Itamaraty, los empresarios brasileños y las Fuerzas Armadas. Esa es la verdad de Brasil histórica.
Hay un triunvirato que manda desde tiempos inmemoriales, sean dictaduras, sea de gobiernos de izquierda o sea de derecha. Los mismos, entonces son los que ejercen presiones internas, como lo están ejerciendo ahora los productores del sur por el tema de los lácteos. Y la van a seguir ejerciendo. Pero Uruguay, cuidando sus intereses nacionales, tiene que ir frontalmente con Brasil a enfrentar esta situación. No existe triangulación, es mentira. Nosotros importamos 17 millones de dólares al año. ¿Qué vamos a triangular si le vendemos 350 millones este año? No vamos a triangular nada, no existe la triangulación. La leche está más barata del otro lado que acá, creo que 8 o 10 pesos. Tengo las frases, por favor, para repasar algunos de los comentarios. Luego quiero ir con Carlos María Uriarte y también con Ricardo Eizaguirre. Aquí está, por ejemplo, Tabaré Vázquez. La decisión de Brasil es un poco ilógica. El canciller Rodolfo Noboa, lo de Brasil es muy traído de los pelos. Pablo Mieres, el senador del Partido Independiente, la acusación de Brasil de triangulación es falsa e improcedente, algo de lo que se decía aquí por parte de los invitados. Jaime Trobo, diputado, lo de Brasil era absolutamente previsible. Carlos. Creo que en primer lugar tenemos que tener claro que la institucionalidad está por arriba de los seres vivos. A ver, ¿cómo es eso? Quiere decir que las personalidades que hoy están dirigiendo el Mercosur se van a ir, la institución va a quedar. Entonces no nos podemos concentrar demasiado en la discusión en las personalidades con sus atributos y sus defectos. Y sí debemos concentrarnos en las herramientas de las instituciones que van a dirigir, como el Mercosur, el futuro. Y en esto quiero también resaltar que el tema de la leche es un tema muy importante en la negociación. Claro, pero Carlos, no son las actuales autoridades, llámense en este caso los presidentes, los líderes, los negociadores, los cancilleres, los que van muchas veces marcando rumbos inexorables que después hay que transitarlos. Se pueden ir para atrás también, y las pruebas nos remitimos. Podemos avanzar en un camino que es cerrado, como fue, y tenemos que dar vuelta para atrás y rehacer el camino y tratar. Y esos son errores que van a suceder para aquí para adelante. Claro, que se pagan caro, ¿no? Y que demandan mucho tiempo. Quiero destacar entonces lo que te decía, que el tema de la leche es importante porque para la Unión Europea en la negociación con el Mercosur es un tema importante y para Brasil es importante. Y Uruguay no lo quiere. Y por último, quería hacerte mención que acá un país que la ha jugado muy bien y que tenemos que estudiarlo es Chile. Chile que goza con los beneficios del Mercosur, pero no con las obligaciones. Entonces él juega de afuera, tiene tratado de libre comercio con todo el mundo y es el socio anexo menos con Uruguay. Externo, menos con Uruguay, que no se ha podido, que también ahí comparto lo que se ha opinado. Creemos que hemos tenido demasiado trancas a tratados de libre comercio para el país, que le han limitado su capacidad negociadora a un país agroexportador como el Uruguay. Eso es esencial. Pero estatutariamente Uruguay no está condicionado, no puede hacer la chilena, digamos. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Por eso hablo de la institucionalidad. ¿Qué le conviene más al Uruguay? Yo creo que dentro del Mercosur vamos a tener que estar siempre. Considerarnos ajenos no. ¿Y cuál es la mejor forma? Que nos permitan hacer tratados de libre comercio, porque somos esencialmente exportadores. Y ahí capaz que solucionamos muchos temas sin tener que irnos. Ricardo Eizaguirre. Nosotros tenemos en Brasil 220 millones de habitantes. No son autosuficientes en leche todavía. Posiblemente lo busquen. Todos los países buscan abastecerse. Claro. Pero en ese consumo, ellos están produciendo unos 35.000 millones de litros anuales. Y no alcanza. Con el 1% que lo que nosotros estamos exportando, abastecemos esa leche, o sea, con muy poco entramos. Lo cual no significa que nosotros no nos interese China, no nos interese Japón, países que se visualizan como que su propia producción va a demorar muchísimo más, y la flexibilidad de un Mercosur flexible que lo permita el negocio en esos, para nosotros también es bien importante, ¿no? Sí, claro, Jorge. Hoy saltó el tema de los lácteos, ¿no? Y ese es el tema importante porque estamos en esta situación como saltó en otro tiempo el tema del arroz. Claro. Pero no hay que olvidarse que, por ejemplo, el principal mercado que tenemos nosotros de alta y media tecnología es Brasil y Argentina. Y aquí hay en juego, al futuro, 40.000 puestos de trabajo de trabajadores uruguayos que pueden ser desplazados en el futuro por el desarrollo tecnológico del mundo. Y eso es un tema que Uruguay tiene que trabajar. Y cuando dependemos en gran medida del Mercosur por los temas de alta y media tecnología, lo que estamos haciendo es proteger también a determinada cantidad de trabajadores. Como hoy estamos discutiendo el tema del horario que dependen 5.000 puestos de trabajo, ¿no?,
de la industria. De la industria lechera, más todo lo que genera. Y 16.000 transporte, 16.000 primario. Tenemos también que pensar en 40.000 trabajadores que dependen también del Mercosur por la alta y la media tecnología que Uruguay exporta. Entonces, Mercosur es que sí que tenemos que discutir, que sí que tenemos que mejorar lo que tenemos. Yo no comparto el tema de Chile. De hacer lo mismo que Chile. Chile está del otro lado de la cordillera, no tiene nada que ver con la región y nosotros estamos enclavados en una región estratégica. Cuidado que estamos arriba de la última reserva de gas planetaria junto con la de China, que es los 500.000 kilómetros cuadrados que tiene Argentina y Uruguay de gas natural, ¿no? Vaca muerta. Eso significa en 10 años que Argentina va a ser una de las potencias de energía del planeta, o 15 años. Brasil descubrió reservas de petróleo muy importantes. Nosotros no podemos pensar solo en los líos internos, tenemos que tener más visión estratégica. Carlos, y voy con el panel. Solamente añadir que no solo es Chile, cuando Paraguay lo excluyeron por razones internas, Paraguay no quería volver. Paraguay estaba como Chile y le gustaba y quería, se sentía cómodo. A Paraguay lo dragoneaba un imperio también. Miguel, sí, por favor. Quiero coincidir con Uriarte en punto que cual sea la solución en el Mercosur, adentro, una pierna afuera, otra adentro, afuera, hay que respetar la institucionalidad. Decisivo para un país chico ampararse en el derecho y evitar que lo político prime por sobre lo jurídico. Respecto a este punto, a causa de estos inconvenientes que se han vivido en las últimas horas, el canciller Nino Boa señaló, comillas, que este diferendo se mantendrá en el ámbito binacional. Padre, ¿para qué estás en el Mercosur? Un enano contra un gigante elige el ámbito binacional teniendo el amparo de una norma que teóricamente se estableció para equiparar las asimetrías. Es no entender cómo funciona el negocio. Y de paso, el ministro Aguirre dice también, ¿y si no nos vamos a la OCDE? ¿Cómo que te vas a la OCDE? No tenés el Mercosur, no tenés un acuerdo regional, no tenés sistema de resolución de conflictos que no funcionan, como no funcionaron con los puentes, como no funcionaron con el arroz, como hoy apenas están funcionando con la leche. No, me asusta que se hable de un Uruguay Brexit, un Uruguay Exit, o como le llamen, porque dinámica, primero todavía no empezamos ni siquiera a ver las consecuencias que tiene para Gran Bretaña. Estamos hablando de Gran Bretaña. Es un suicidio, ¿no? No se puede pensar en serio en una cosa así. Eso por un lado. Por otro, me gustaría preguntarle a Uriarte, a Izaguirre, ¿qué interpretación tienen ellos de por qué se tomó esta decisión y se hizo esta comunicación ahora, en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué Brasil hizo esto? Yo creo que tiene una razón, permíteme, Ricardo. Él está mucho más informado realmente. Pero tiene una razón. Primero, hay que tener en cuenta que hace un mes hubo una protesta de 150 tamberos que detuvieron el tránsito por Río Branco, que eso fue lo que generó el motivo. Ahora, la decisión no obedece directamente a lo que Uruguay pueda afectar a la producción láctea en Brasil. Lo que Uruguay le exporta a Brasil es menos del 1%. O sea que es ridículo pincharlo por ese lado. Que los de Río Grande, los productores de Río Grande del Sur nos vean como competidores eficientes, es verdad, a un costo menor, es verdad. Pero ellos están vendiendo la leche en la frontera, en Aceguá, en Brasil, a 10 pesos más barato que en Uruguay. Entonces, hay otras razones que tenemos que hacer un poco de memoria de lo que pasó recientemente en el Mercosur, de lo que está pasando en Brasil, que tiene que obedecer a razones políticas, porque es bien una decisión introspectiva que yo diría que no debería prolongarse mucho en el tiempo y va a quedar como que le hice el favor a alguien que realmente me complicó. Para mí claramente es prepotencia de un golpista. Los golpistas son prepotentes, este hombre llegó con un golpe y lo que está haciendo es una movida prepotente. Ahora, voy a las movidas, yo creo que Saravia lo enfoca bien, en el sentido de decir, tenemos la mitad de la biodiversidad del planeta, un tercio del agua dulce, rico en energía, o sea, hay que estudiar mucho las bases materiales de la integración, porque los gobiernos pasan.
¿no? Esperemos que el de Temer pase bastante rápido, esperemos que el del Frente de Uruguay quede, así Mansi no muere de una úlcera. No, pero Macri fue electo. Macri es distinto, Macri fue electo, hubo elecciones y fue electo. Nos fuimos de tema. Sí, Ricardo Izaguirre quería complementar sobre el punto. Gracias, Miguel. Ricardo. Sí, en el 2016 no hubo prácticamente manifestaciones de los productores brasileños y no hubo de Brasil. Todas las primaveras nos aparece esta problemática. Brasil produce de una forma muy desigual a lo largo del año porque tiene dificultades de una tecnología todavía escasa. Uruguay en eso le aventaja, y no solo en equilibrar la producción en el año, sino en la calidad de productos. Este año Brasil está produciendo bien, y las presiones de los productores, que tenían un precio mucho más alto que nosotros, ha llevado a que busquen que no ingresen nuestros lácteos en este momento. Seguramente pasado febrero ya se atenúen estas circunstancias, porque ya Brasil no va a necesitar de estos lácteos, lo cual no justifica el hecho en sí, porque sin duda se rompe una institucionalidad y unos acuerdos existentes, pero suponemos que ese es el motivo del lobby de un grupo que hoy lo decía Uriarte. Potencialmente más rápido, además todo el mundo se da cuenta, ¿no? Quiero ver qué opinó la gente con el micrófono de todas las voces, porque también es lo que decimos, esto al final de cuentas, al final del día termina afectándonos a todos, para bien, para mal, o hasta en términos neutros, pero veamos qué dice la gente en la calle con el micrófono de todas las voces. ¿Uruguay debe estar en el Mercosur? Tiene que estar, pero debería buscar otras alternativas. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí, que debe estar. Sí, por supuesto que Uruguay tiene que estar en el Mercosur. Claro que sí, es una oportunidad para todo el Sudamérica, especialmente para mi querido país Uruguay, República Oriental del Uruguay. Pienso que no. Sí. Sí. No debe estar en el Mercosur Uruguay porque tenemos una diferencia de tamaño muy importante con los socios principales y la verdad que no podemos competir con ellos y hacen lo que quieren con nosotros. Por supuesto, Uruguay tiene que estar en el Mercosur. Sí, claro que sí. Sí. Sí, yo creo que Uruguay debería quedarse en el Mercosur y Brasil rectificar, porque al exigir lo que está exigiendo con respecto a lo de los productos, creo que no está cumpliendo. ¿Uruguay debe estar en el Mercosur? Allí tenían las respuestas con el micrófono de todas las voces. Quiero recordar que pueden seguir participando de nuestro sondeo en Twitter, Ale. Exactamente, a través de @todaslasvoces4 ustedes pueden comunicarse con nosotros, dejar su opinión. La pregunta es sencilla: ¿Uruguay debe estar en el Mercosur, sí o no? Hasta el momento tenemos un 59% que opina que no, varió allí en un pequeño porcentaje, un 41% que opina que sí debe estar en el Mercosur, y además debajo también pueden leer las opiniones de la gente, porque no solo votan, sino que también dejan su opinión. Bien, entre los votantes de este sondeo está el Chivo Stoichkov, que con los caprinos dice que se juntan a mirar todas las voces. Un saludo enorme para esa barra que también nos sigue. Voy a ir con el panel. Hoy estaba pensando, claro, muchas veces hay que poner todo en perspectiva histórica. Y lo que resulta de ese análisis de la historia de hace casi 3 décadas es que esta fue una decisión en principio de Argentina y Brasil, que acordaron formar aquel bloque. Aquella era la locomotora. Bueno, Uruguay entró como vagón que se sumó cuando ya era inminente la firma entre las potencias. ¿No persiste algo de eso hasta ahora? Le pregunto, en todo caso comienzo con usted, senador. Yo creo que sí, porque además el Mercosur, Brasil y Argentina no nos invitaron. Nosotros fuimos, golpeamos la puerta, le agarramos la mano a Brasil. ¿Pero fue bueno eso en aquel momento? Y yo creo que sí, que la decisión fue buena. Buscar ampliar el mercado en una región estratégica, para mí la decisión del gobierno de esa época fue buena, ir a golpear la puerta. Pero en realidad ellos lo hicieron como se les antojó a ellos y decir, bueno, esto si quieren. ¿Y eso persiste hoy? Y yo creo que persiste. Estas actitudes de Brasil, por cualquier tema, por temas políticos, lo que sea, se ha dado con el arroz, yo creo que persiste. Y sobre todo el poder interno que tienen los empresarios brasileños, argentinos. Estamos con el tema de la industria blanca con Argentina en este momento. Y eso es una discusión que los trabajadores la tienen hoy, porque hay una empresa que se cerró por las medidas argentinas. ¿Uriarte? Yo creo que Uruguay se ha ganado un lugar, a pesar de ser el más chico, es el que más respeta. Uruguay cuando habla en serio. Cuando dice algo lo dice en serio, siempre lo dice. Por ir siempre con las reglas de ojo de los. Por ser, no sé si más justo, más culto o como tú lo quieras decir, pero se ha caracterizado en el Mercosur
por ser una opinión que es escuchada. De hecho, la sede del Mercosur la tenemos nosotros acá en Uruguay y el Parlamento también funciona acá. Yo creo que eso es lo que debemos mantener, y la cordura, ¿no? Y tal cual hoy sucedieron las cosas, no es el camino correcto, tal cual lo han dicho las autoridades que se han manifestado. Ricardo Izaguirre. Un poco en esa línea, ¿no? Sí. En esta situación, la trazabilidad que tiene nuestra leche, desde la vaca, el tambo, el transporte y la industria, permiten corroborar todas estas situaciones. Es un grado que permite demostrar nuestra responsabilidad en ese producto. Pero además la responsabilidad se da, que se estuvo trabajando las semanas pasadas sobre el tema de acuerdo Mercosur-Unión Europea, y fue precisamente la palabra de Uruguay y en total concordancia con Brasil, Argentina y Paraguay con respecto a la posición que sobre lácteos debíamos de llevar en ese acuerdo, ¿no? Bien, Miguel. Me desconcertó Uriarte su última intervención. me di cuenta. No, hablando de la seriedad de la gestión uruguaya en junto al Mercosur. Nin dijo que la destitución de Dilma Rousseff fue profundamente injusta. Las críticas al gobierno de Temer de parte de personas de gobierno que ocupan cargos importantes son permanentes. La defensa que hizo de Venezuela hasta último momento, contrariando la agenda de Brasil, que era que le tocaba la presidencia pro tempore. La tasa consular, la última rendición de cuentas, las críticas a la flexibilización laboral desde posiciones de gobierno, no posiciones de parlamentarios o dirigentes sindicales que también se suman, pero desde posiciones de gobierno. Entonces, yo no sé, la verdad que no alcanzo a distinguir la seriedad de las posiciones uruguayas en el marco del Mercosur. Y en cambio recuerdo las atropelladas de Brasil y de Argentina, pero recuerdo en particular en este caso la atropellada de Marco Aurelio García, cuando el presidente de la República, Tabaré Vázquez, primer gobierno del Frente Amplio, dijo que había que firmar un TLC con Estados Unidos, que el tren de la oportunidad pasa una vez en la vida, y Gargano, que era su canciller, mandó buscar a Marco Aurelio, que era el asesor directo de Lula para asuntos de América Latina, para que viniera a poner la pesa acá y explicar que Brasil no quería que Uruguay firmara ningún TLC con el Mercosur. ¿Ah? Ese es el contexto de relacionamiento. Algunos comentarios en Twitter. ¿Qué hacemos, Andrade? Hasta que no se vaya Temer, no negociamos con Brasil, dice uno. No, Javier Conde, dame un minuto. Fernando Barbeito. La opinión uruguaya será muy escuchada y respetada, pero se la pasan por donde quieren. Dice Nico Raffo, si dicen de mi empresa que somos corruptos y depende su economía en gran parte de mi comercio, te doy una lección. Así me respetás. Bueno, medio encriptado esto. Elena Sarríes, ¿quién es Andrade para aseverar que Temer dio un golpe y Macri fue electo en un programa de opinión hablando de leche? Sí, a ver, yo soy yo. Ese no. Y tengo opinión. Yo lo defiendo, mire, yo lo defiendo. Con mucha tranquilidad. Opine tranquilo. Ahora, para mí claramente la Constitución brasilera reserva el impediment cuando hay crimen de responsabilidad. No se demostró crimen de responsabilidad, entonces es un golpe. Yo le recomendaría leer a la televidente un trabajo que hace Claxo, el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, que habla genealogía de una infamia, hablando del golpe. Opinan cerca de 20 académicos de los más prestigiosos de América Latina, interpretando la condición que se ve en Brasil. Pero fuera de eso, ¿no? El que se quiere ir de Mercosur es Mansi, no yo. Yo me quiero quedar en Mercosur donde está Macri, está Temer y está Carter. Pero tengo claro que la integración regional. Pero preguntaba por la negociación con Brasil. Claro, con tenés Brasil que negociar con un presidente, digo, es difícil con un presidente que acaba de salir filmado pidiendo una coima. Pero un invento mío. El hombre sale y le pide a la cadena de frigorífico una coima, 8 minutos, ¿no? Diciendo está arreglado para tal, para cual. O sea, no es una opinión de Andrade, es un dato de la realidad. Y el Parlamento, yo tuve horas mirando el debate parlamentario que por poquitos votos no le hace juicio político. Decía, voto en contra del juicio político. ¿Por qué? Porque no quiero el comunismo para mí. Voto en contra del juicio político. ¿Por qué? Porque no quiero que haya gays en Brasil. Voto el juicio... ¿Qué tenía que ver con la coima? Nada. Lo que está diciendo con el Mercosur, lo que tenían que haber tratado... Lo que tenían que haber tratado... es el tema de la coima. Hay una que aparece siempre, ¿no? Un recurso que aparece siempre. Dice Óscar Andrade, debería ir a vivir a Cuba o Corea del Norte y disfrutar de sus democracias. Y dice, humor. Yo he ido a Cuba y he disfrutado un No vio nada, no se enteró nada. He ido a Cuba y he disfrutado muchísimo. Sí, pero llegó el partido, así no se entera de nada. Bueno, me decía Uriarte. No, solamente aclararle a Mansi. Cuando me refería que el Mercosur debe estar, o las instituciones, está por arriba de la persona, me refería justamente a lo que usted hizo mención. Usted hizo mención a temas puntuales
puntuales, que estoy totalmente de acuerdo y que para mí también explican el comportamiento de Brasil en estas circunstancias. Parte de la explicación de la molestia de lo que se hizo con Venezuela, de lo que se hizo con la tasa consular. Eso explica la falta de prolijidad que ha tenido Brasil. Pero cuando me refería a lo que Uruguay bien han hecho, no me refiero solamente a los gobiernos del Frente Amplio, me refiero al gobierno blanco y a los gobiernos colorados también. Me refiero al Uruguay como país. A eso era concretamente, quería hacer esa... Ahora, una chiquita, Daniel, sí. ¿No? Lo que hablaba Miguel, que yo escuché con mucha atención acerca del TLC con Estados Unidos, subirse al tren, ¿no? Hoy nos hubiéramos subido a un tren que estaría dirigiendo Trump. ¿No? Ese sería el esquema que tendríamos hoy. Lo que dice Miguel, y tendríamos una circunstancia. O sea, el presidente Vázquez en su momento intentó un acuerdo con Estados Unidos, el partido se lo vetó. Intenta un acuerdo con China, el partido se lo veta. Lo que estoy diciendo es, China fue claro. Con Chile se lo veta el Partido Comunista del Uruguay. Sí, también. Con Chile representa el informe, que después lo puede leer, son 100 y pico de páginas, un 0,02 el impacto positivo dentro de 15 años. Intrascendente. Yo lo que digo es, déjeme terminar. Con China, lo que dijeron que no fue China. Dijo, ustedes con China, los que me interesa es el Mercosur. Sin el Mercosur, negociar con Uruguay me es intrascendente, dijeron los chinos, ¿no? Entonces, hay que ver cuántos de los teles estos que están en la vuelta, sin el Mercosur, tendríamos condiciones de que estén casi ninguno en esa paranoia de Mansi de irnos del Mercosur porque vamos a tener las tales negociaciones solos. Las damas de la mesa. No, me parece que capaz que tenemos que volver el tema a lo central, que son las políticas país, más allá de quién nos gusta y quién está y quién no está. Y además las políticas comerciales tenemos que encararlas no en función de quién está hoy en el gobierno, si está Trump o está Obama. Tenemos que ver lo que más nos convenga. Y bueno, no importa quién está en los otros gobiernos, porque ya no es un tema que nosotros manejamos. Me parece que lo que Uriarte decía era muy acertado, porque yo creo que es así, más allá de si nos guste o no nos guste el gobierno que está hoy. Uruguay es respetado a nivel internacional por una seriedad. Ha hablado muchas veces con inversores, con gente de empresas que vinieron a poner mucho dinero acá y se quejan. ¿De qué? Se quejan de que les hacen huelga, se quejan de que tienen costos, el Estado tiene costos muy altos, de que pagan mucha luz, de que pagan mucho BPS. Entonces, muchas veces les he preguntado, ¿y entonces por qué vienen a invertir Uruguay? Porque por algo ponen tanto dinero. Y la respuesta siempre es la misma, porque acá hay seguridad, las reglas están claras y hay seguridad jurídica. Ale. Y creo que eso es algo que nosotros como país estamos transmitiendo más allá del gobierno que Antes tengamos. del artículo 15, la última rendición de cuentas, era eso, ¿no? Alejandra Labraga. Una pregunta para Deizaguirre, porque Son estaba cosas también chiquitas, sondeando algunas de las cosas que dicen los televidentes, muchos de ellos que nos están viendo desde el interior del país, y tiene que ver con algo que se deslizó allí al pasar, pero para que quede claro, ¿cuánto tiene que ver esto con el tema de la estación del año en que estamos y con la producción lechera en esta zona en la que vivimos, tanto del sur de Brasil como de nuestro país? Las producciones de Argentina, Uruguay, Brasil son al aire libre, o sea, no están estabulados el ganado. La estabulación permite producir parejo todo el año. En nuestras situaciones, en base incluso a menor costo, porque nuestra habilidad está en transformar el pasto en leche fundamentalmente, buscamos que forme la mayor parte de la dieta. Eso significa que el clima afecta en los picos de producción. Octubre, en muchos países se representa, o la primavera representa el 70% de la producción para llevarlo a épocas, ¿verdad? Uruguay está logrando, por intermedio de reserva forrajera y de manejos de otros tipos de épocas de parición, en fin, lograr estacionalizar menos y tener una producción más estable, que eso es bueno para la industria, tiene un montón de ventajas comparativas con otros países. Pero esto de octubre está vinculado, entonces, para que quede claro para la teleaudiencia, ¿está vinculado directamente con este parate? Es clara la curva de producción de Brasil, en este momento está autosuficiente, llega a fin de año, diríamos que de febrero a agosto, Brasil no se autoabastece. Ajá. Sí. Ocurre bastante estacionalmente también en el arroz, que cuando se cosecha es cuando hacen las trancas. Y esto sucede también lo mismo. Ellos ven que le entra la competencia cuando tienen la leche ellos para vender. O sea, ese es el temor. Pero vuelvo a insistir que desde el punto de vista comercial no tiene lógica. No tiene lógica. Estoy cerca de la pausa. Antes me gustaría, claro, decía hoy Jorge Saravia que son las corporaciones las que
toman las decisiones que luego simplemente transmiten a los gobiernos. Esto entonces ya no ir para la industria paulista, esto es un lobby riograndense, digamos, esto puntual. Presión, pero no hay que olvidarse que los estados del sur son los estados más fuertes en la economía brasilera. Por algo existe desde tiempo inmemorial, desde la farrupía, la revolución de los Arabia por la independencia de los estados del sur, Paraná, Río Grande, Santa Catarina, hasta el día de hoy que existe un movimiento independentista, reclamándole a los estados del norte. Además hay que tener una característica de Brasil: el sur es gaullo, el norte es cowboy, mira para Estados Unidos, el sur mira para el Mercosur. Entonces, la simbiosis nuestra con ellos es muy de competencia por la ganadería. Nosotros, él lo sabe bien, nosotros vamos tanto a Porto Alegre, a las exposiciones, como ellos vienen acá. ¿Cómo mejoraron la ganadería Río Grande? Comprando los mejores toros nuestros. Y nosotros hablábamos de cebú y hoy tienen ganados de primer orden. Decía, ¿quería hacer un apunte? Sí, vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Las exportaciones de Uruguay son menos del 1% de lo que precisa Brasil. O sea que en los lácteos. No tiene, en los lácteos. Quiere decir que hay que buscar las razones de lo que está sucediendo por otro lado. De seguro nos vamos a enterar, ¿no? Pero se la deben estar diciendo. Pero para nosotros son 350 millones de dólares. Para nosotros es mucho. 5.000 puestos de trabajo en la industria. Sí. Afecta. No hay que olvidarse, hay una cosa que hay que decir. Manejo eso del empleo, Jorge. Yo creo que hay una cosa, hay una cosa que quiero dejar acá, arriba de la mesa sentado. Nosotros, los orientales, no podemos dejar de lado de decir claramente que nosotros vivimos de la agropecuaria del Uruguay. Vivimos del pasto transformado, ¿no? Entonces, de eso vivimos. Entonces, muchas veces entramos en discusiones y no sabemos que esto lo compramos con la leche que exportamos, con las vacas. Eso, ese es el punto. Y eso, la gente que de repente vive no percibe de repente, porque además es un país de concentración en la ciudad, el campo está despoblado, históricamente fue así, cada vez nos vamos yendo más para la ciudad. ¿Y qué tema ese que planteó usted del empleo, del trabajo, no? Porque mi padre... El tema del trabajo. Mi padre me dice, ¿no? Claro, fascina, ¿no? Cuando van las vaquitas a la hora del ordeñe, la ubre la sienten hinchada y arrancan sin que nadie les diga nada, sin que nadie las vaya como arriando. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que, allí, Ricardo, quiero ir con usted, el otro día vi una experiencia en el INTA argentino, pero creo que acá ya está en vías de aplicarse, un tambo robótico. O sea, va la vaquita y simplemente queda quietita. Y el robot hace absolutamente todo. ¿Es así? Sí, hasta en la hora, ¿no? Ya lo tenemos en Niña Estanzuela. Lo están practicando en Niña Estanzuela. Sí, desde el mes pasado, también la Facultad de Agronomía de Paysandú. La tecnología en la agropecuaria, pero en lechería, es fabuloso el adelantos que hay de automatismos, ya incluso en este tambo de Estanzuela. Pero ahí el peón de tambo tiene que reconvertirse o pierde el trabajo. Por supuesto, ahí hay un trabajo, pero de otra índole, en el seguimiento de la reproducción. Tiene que ser curioso para advertir qué es lo que viene. La información que da la máquina, que le da el robot, le informa desde las células somáticas vaca por vaca, desde la leche que dio, de la rumia que tiene, de cuánto está alzada. La producción acá creo que esto es en el INTA Rafaela, ¿no? En Rafaela. Aquí está esto que decíamos, el tambo totalmente automatizado. Sí, que te explique un poco. Hace más de 10 años que esto ocurre en Nueva Zelanda, ¿no? En Nueva Zelanda, claro. Hace más de 10 años. Pasa esto. Se ha difundido, pasa esto. No hay casi operarios. O sea, no hay casi operarios. El agro, y según un trabajo que se acaba de publicar por la OPP, claro, es donde el efecto de la automatización va a producir más desempleo. Y este es un ejemplo. Y esto se viene. Acá la vaca, cuando se le llena la leche, siente la necesidad de que la ordeñen, y ella se encamina por unos corredores rumbo al tambo. Pasa por unas porteras que, si ella fue ordeñada en menos de un tiempo, la desvían de vuelta para la pastura, y si le toca ser ordeñada, ingresa al tambo. Gran capacidad de reacción de la producción. Aquí estamos viendo lo que tú estás describiendo, Carlos. Todo automáticamente. Miren, es un láser que identifica dónde está el pezón. Exacto. Y que además queda en la memoria después, ¿no? Eso, y es perfecto. Es perfecto. Claro, o sea, lo que puede ser una enorme evolución tecnológica compromete trabajo, Sarabia. Claro, y es lo que estábamos mencionando con el tema de la alta y media tecnología, dependiendo del mercado. Pero previo a eso hay toda una tecnología aplicada en todos los procesos del tambo, que lleva inversión, ¿no? O sea que el costo que hay de producción por hectárea es muy alto. Para llegar a eso, y el cambio de la matriz de la gente. Pasa en la agricultura de hoy.
Cuando yo hacía agricultura subía un tractor, levantaba el hidráulico, acababa el hidráulico. Ahora es una computadora que va. Una nave espacial, sí, Ale. Una consulta cortita. Para el animal, para la vaca en este caso, el tema de la succión y todo está calculado para que no sea... Claro, no le hace nada. Al revés, es mucho más delicado que en la mano. ¿No viste cómo la bañan allí, con el rodillo? Sí. Se siente bárbaro, pero el tema hay rodillos automáticos también lo estamos viendo ahí. Daniel, para no escapar y sobre todo para el público que tiene poco conocimiento, dentro del ranking de las 10 empresas más importantes que más exportan en Uruguay, la más importante es Conaprole. Está por arriba de la madera, de las 2 de la madera, de todas las de la soja, de todos los frigoríficos, para que tengamos una noción de lo importante que es la lechería para los uruguayos, y es la cooperativa. Propiedad de 2.000 productores. Propietario propiedad de 2.000 productores. ¿no? Eso es para ubicar un poco lo que es la lechería. En 4.000 productores, ¿no? Sí, 4.000 con los queseros artesanales. 4.000 productores son 2.000. Pero todo el sistema cooperativo, además Caicar... El sistema lechero tiene la gran ventaja de que afinca a la gente en el campo, a la familia. No se puede producir desde la distancia. Es bien familiar, habilita a que se hagan unidades pequeñas para poder producir. Es decir, es por eso que en Nueva Zelanda, tanto la lechería como la ovinocultura son los rubros que más han intensificado. Bien, le agradezco. De estos días también que hemos tenido internamente con el tema que cuando se cierra un tambo no se repone al otro día, ¿no? Ese es uno de los temas. Claro. Muchas gracias, Carlos, por su presencia. Carlos Ariarte de la Federación Rural, el senador Jorge Saravia, muchas gracias, Jorge. Gracias, Daniel. Y también Ricardo de Izaguirre, presidente del INALE. Nos vamos a un consejo de Ale, la pausa, y hubo un hecho histórico en Uruguay y también en el mundo, por lo menos hasta donde podemos saber en este momento. No hay antecedentes de una política trans que haya llegado a ocupar una banca en el Senado. Se trata de Michelle Suárez, que ocupó la banca, generó un hecho político importante, histórico. Uno debe suponer que si se avanza en más derechos para más gente, debería haber conformidad. Sin embargo, hubo algunos matices respecto a la agenda que prometió para su acción parlamentaria Michelle Suárez. Eso luego de la pausa, el Consejo Ale. En Montecable las promociones son increíbles y con débito BBVA además insuperables. En octubre contratar todo el entretenimiento en alta definición, fútbol uruguayo, los partidos de la Celeste y las mejores ligas del mundo por solo 874 pesos. Promo exclusiva si haces débito automático con tarjeta de crédito BBVA. Además podés acceder cuando quieras a Click and Play y disfrutar el mejor contenido. Así que quédate con la mejor opción, pedila al 2909-0000 o en montecable.com. Michelle Suárez, por su condición sexual, muchas veces entró en esa desesperación vital de no saber si con los apremios que recibía, con la hostilidad que percibía, iba a ir más allá de los 16 años. Lo ha dicho en una entrevista recientemente. Y eso nos interpela a todos como sociedad, porque está pasando esto aún hoy, y cosas peores también. Pero lo cierto es que fue la protagonista de un hecho histórico, sin precedentes en el mundo, le dijo a un periodista de Telenoche la propia Michelle Suárez hace algunas horas. Asumió como senadora de la Nación. Allí está el momento en el que, además, en atención a su condición de abogada, argumenta sobre los aspectos legales que ella considera deben ser tomados en cuenta para que se haya tomado la decisión respecto al subsidio de Raúl Sendic. Un hecho histórico, lo que decíamos, más derechos para más gente debería ser algo plausible. Ahora, hubo algunas reacciones que tomaron cierta distancia de la posición que asume Michelle Suárez cuando dice que va a trabajar para aquellos asuntos que sean de interés o que tengan impacto en las personas de su misma condición. Óscar Andrade. Sí, primero yo estuve el otro día en el Senado y fue un día emocionante.
Michelle no es solo una persona trans, es una persona inteligente, sensible, luchadora, militante, joven, y además la primera abogada de esa condición recibida. Me tocó estar con ella en una mesa panel la semana pasada en el Congreso de Relaciones Laborales del Centro Estudiante de Derecho, y brillante exposición sobre el tema de los fundamentos, ¿no?, de la realidad, del punto de vista laboral, del punto de vista social, del punto de vista de la pobreza, del punto de vista de cantidades llegando a primaria, de la cuestión del colectivo de personas trans. No, una alegría. O sea, la primera condición es una alegría, como me alegra, para sacarle el costado político partidario, Camila Viaga, la compañera que es sorda, que es suplente de diputado del Partido Nacional. O sea, es una muy buena noticia que el Parlamento logre que colectivos en general, que son mucho más vulnerables, en mi opinión, por construcciones histórico-sociales más vulnerables, logren espacio de representatividad. Después habrá un debate que creo que hay que tratarlo en profundidad. Los fundamentos de la ley son muy riguroso, en un tema en el que ha estado identificada toda la vida, porque además es una militante de Ovejas Negras de mucho tiempo, pero mucha alegría por el día. Creo que además que debiera trascender partidos políticos, ¿no? Mónica. Sí, lo único que podemos hacer es celebrar la presencia de Michelle. También la conozco desde hace un tiempo y es una abogada muy respetable, una persona muy, muy inteligente, que además uno solamente podría llegar a imaginarse intelectualmente por lo que tuvo que pasar. Tiene nada más que 33 años y logró hacer una carrera universitaria en la condición en la que estaba, enfrentando los prejuicios. Ella siempre habla, además, una cosa que siempre rescato, que es el apoyo de su madre, que fue fundamental. Ahí estamos hablando de una familia que apoyó, que entendió, y me parece que hoy, donde lo que necesitamos son ejemplos inspiradores, de ejemplos positivos, Michelle solo puede ser una inspiración para otras personas de su misma condición, que todos sabemos que han sufrido y que sufren muchísimo, prejuicios, un montón de cosas, así que solo da para celebrar. Ahora, sobre lo que yo planteaba, las acciones afirmativas vinculadas a un grupo. Y bueno, ojalá que dentro de 20 años no se necesite una Michelle que tenga que estar en el Parlamento señalando ese tipo de cosas y pueda estar tratando todos los temas. Sí, por ejemplo, los de abogacía, digamos, defendiendo los derechos de los abogados. Sí, Ale. Sí, vos sabés que, bueno, hay un montón de cosas para hablar de Michelle y me parece interesante. Si podemos mostrar de nuevo alguna imagen donde aparezca ella sentada, porque no es menor. ¿Ven ustedes dónde está sentada? Son 2 sillas que tuvieron que unir. Y ella misma habló acerca de eso, porque no solamente es mujer trans, sino que, como ella dice, obesa y comunista. O sea, dice, tengo todo para que me discriminen. Tuvieron que hacerle una silla especial porque no ingresaba en el sillón del Senado. Y eso también expone la situación, por ejemplo, de las personas con obesidad, ¿no? A lo que voy es la importancia de que esta realidad es algo tan sencillo como decir, no entro en la silla, ¿no? Expone una realidad a la que mucha gente está padeciendo en estos momentos. Lo que decía Mónica, que yo también lo tenía acá en carpeta para hablar, el tema del apoyo de la familia, porque lamentablemente muchas de las personas trans de este país se han visto empujadas, por ejemplo, al tema del mercado sexual como salida laboral, ¿no? Y es la misma Michelle dice que ella tuvo ofertas en su momento cuando adolescente hasta del padre de una amiga de sexo a cambio de dinero. O sea que hay un montón de realidades para poner sobre la mesa, así que es de celebrar, por supuesto, la llegada de Michelle con toda la cualidad y la calidad que además la representa como abogada, que no le fue fácil porque los propios profesores, algunos profesores en la universidad, hasta la dejaron fuera del salón de clase por su condición sexual. Y me hizo recordar a algunas declaraciones de, creo que se llama Morena, una modelo trans, que también en su momento le habían dicho, mirá, la única vida tuya es la comercialización sexual, no hay otra. Para ti, aquí no hay otra. Me hizo recordar mucho. Hay una entrevista muy interesante hoy en Búsqueda que realizó Raúl Santopietro, que es muy recomendable, de 2 páginas con Michelle, como para conocerla un poquito más. Bien, Miguel. Desde el punto de vista individual, acá hay una historia de vida fabulosa, inspiradora, que vale la pena seguir y atender. Lo que dice Ale es cierto, hay un muy lindo reportaje hoy en Búsqueda de 2 páginas. Desde el punto de vista colectivo, como país, también no tenemos más que sentirnos orgullosos que el país siga recorriendo y siga honrando la tradición secular que tiene de libertad y humanidad, el país liberal y humanista que fue siempre y que siempre se distinguió por estar en la punta de flecha de los derechos de las personas, de los derechos humanos. En este caso, los derechos de última generación, que se preocupan por
las minorías excluidas y las minorías perseguidas. Los ruidos que hace, que usted señalaba y que se lo hacen a otros, no vienen ni por su condición de trans ni por su condición de obesa, que ella señala, sino por su tercera condición de comunista. Porque entonces no distingue, ella tiene un par de amigos, ella dice que adhirió al Partido Comunista porque una persona de su confianza era de la estructura y bueno, por ahí vino. No quiere decir una adhesión in totum al ideario, pero por ahí viene la cosa, porque los comunistas no creen en la democracia representativa, en la democracia formal, en la democracia burguesa. Entonces son, por definición, corporativistas. Entonces, a juicio del Partido Comunista del Uruguay, al que está afiliado nuestro amigo de la siniestra, habría que generar una cámara donde estuvieran representados los múltiples colectivos, los obreros, los empresarios, los médicos, los abogados, los trans, las personas de color, esto y otro. Y así no funciona la democracia representativa, porque cada uno de ellos defiende intereses particulares y la política es integrar, Miguel, no es de lucha de clases. Nos estamos yendo. Mirá el tema que pone, a la hora que nos tenemos que ir, mirá el tema que pone. Si instalás una alusión partidaria y política... Es un disparate lo que dice Miguel. Yo lo desafío a Miguel a que traiga un pronunciamiento del Partido Comunista Uruguayo que diga que el Parlamento tiene que funcionar de esa forma. Yo le voy a pasar algunas definiciones acerca de definiciones. Son dos cosas distintas. Yo sí creo que en la sociedad hay oprimidos y hay opresores y me paro del lado de los oprimidos. Eso es una cosa. Yo también, Andrade, nosotros hace más de 60 años que tenemos por definición adherir a los valores universales de la democracia en Uruguay y no va a encontrar de vuelta. Creo que hay oprimidos y opresores y estamos del lado de los oprimidos. Pero yo también. Independientemente, me deja terminar, Miguel. Si me contesta, termino. Independientemente, sí, como el dolor de muela, la lucha de clase existe, ¿no? Ahora, lucha de clase y defender la democracia son dos componentes que no solamente... Bueno, se termina el programa. Señores, vamos a venir el próximo martes. Chau, gracias. Próximo martes 20 y 30 estaremos aquí con ustedes. Y quiero decirles una cosa importante, estamos hablando en este momento de este chisporroteo natural y además muy bien fundamentado por Miguel y por Óscar. Siempre mantienen ese nivel de confrontación, pero nadie puede descartar nunca que se forman y estudian para esto. Y además tienen sus convicciones. Chocan, pero salen ilesos porque hay un vínculo que los une. Ahora, lo que nos debería preocupar a Miguel, a Óscar, a Mónica, a Alejandra, a todos, es que la Institución Nacional de Derechos Humanos ya recibió denuncias por cuestionamientos a la condición trans de Miguel. Y también, entre otras cuestiones, lo que no pudimos tratar hoy, porque en definitiva el tiempo se nos ha ido, yo no puedo creer que a un ratito de acá, en la Rambla, en el holocausto al pueblo judío, haya aparecido esa barbaridad. Pero anormales hay siempre. Bárbaro, pero ¿cómo puede ser que todavía no hayamos madurado algunas cuestiones que parecen tan obvias? Eso es terrible. Bueno, con más temas, volveremos el martes 20 y 30. Que pasen bien.